Y digamos, yo creo que todo escritor guarda y atesora a ese niño que es, todos somos pues fabuladores cuando somos niños, todos inventamos historias, inventamos ficciones, ¿no? Y los escritores pues se quedan con ese tesoro que es la niñez, yo creo, para seguir elaborando sus ficciones después, ¿no? Entonces, yo quisiera, Alfredo, que nos hagas recordar esas ficciones que contabas en el colegio, ¿no? Porque creo que tú le contabas a los chicos pues que tu papá era corredor de carros cuando tu papá manejaba más despacio pues que abuelita o que monja, ¿no? Nada, era una forma de reivindicar, ¿cómo puedo decir? Una forma de reivindicar a mi padre, ¿no? Que era todo lo contrario de un héroe. Eh, y en un relato llamado La esposa del rey de las curvas, pues es como un cuento casi, ¿no? Yo era conocido ya desde los 5 o 6 años por mis historias, ¿no? Que yo contaba mejorando la realidad, cambiándola, alternándola, poniéndola a la altura de mis recuerdos. Y pues mi padre tenía, eh, como decía antes, nada heroico, ¿no? Un hombre tímido, reservado, pesimista como él solo. Él era director gerente del Banco Internacional del Perú, que creo que tiene oficina aquí en Huancayo también, y yo he venido a ver a unos directores del banco, un matrimonio de apellido Vélez Moro, y en los viajes aquellos felices con mi padre. ¿Mm? Cuando era niño, claro, claro. Y hasta que me fui a Europa a los 20 y tantos años, ¿no? Hasta entonces venía mucho por aquí, mucho, mucho, mucho. Y entonces decidí que mi padre era un famoso corredor de automóvil de aquellos años, que se llamaba Arnaldo Alvarado, y era conocido como el rey de las curvas, ¿no? Ese era mi padre, ¿no? Entonces había que responder a la curiosidad de todos los alumnos, fabulando cada vez más, ¿no? Y un día que mi madre vino a recogerme en su auto a la salida del colegio, los chicos, compañeros de clase, de colegio, salieron corriendo a decirle a mi mamá si ella era casada con Arnaldo Alvarado, ¿no? Y mi mamá le respondió, si Alfredo lo dice, por supuesto, ¿no? Y me salvó la vida. Y pues ya de esta forma yo era ya un fabulador, y tenía que improvisar cada día el entretenimiento del colegio, ¿no? Y también era muy sensible al cariño que me tenían unas monjas. La monja que era mi profesora de piano, que yo vivía fascinado por su olor, ¿no? Me tenía fascinado su olor, ¿no? Yo la olía, la monja. Entonces... ¿Pero qué edad tenías? ¿eh? ¿Qué edad tenías? ¿Eras 6 años, 7 años? 6, 7 años, sí, sí, sí. Y era, finalmente tuve una gran desilusión cuando descubrí que ese no era el olor de la monja perfumada, sino que era un líquido para limpiar las teclas del piano. Esa fue mi primera desilusión amorosa, ¿no? Y en fin, así continuó mi vida, hasta que mi padre decidió colocarnos a todos sus hijos, a mis hermanas y a mí,
en un colegio inglés. A mí me enviaron al San Pablo, que inauguré, fue el primer año de vida del Colegio San Pablo, en Santenés, que era un sitio en el camino a Chosica, muy agradable, donde había un hotel que tenía las habitaciones para parejas en luna de miel, etc. A lo largo de una campiña de ¿cómo quería? No, de Los Ángeles, así se llamaba, y pertenecía el colegio a una una asociación británica, claro, pero también era un lugar abierto, maravilloso. Yo llegué al extremo de no salir los fines de semana, me quedaba en el colegio, ¿no? Me quedaba con los profesores, logré permiso para que mi enamorada viniera a verme los sábados y domingos, y Qué avanzado por la época. sí. Y ahí es que, contando historias, pues un profesor del colegio muy sensible, cuya casa en el colegio era verdaderamente como lecciones de vida, ¿no? Era muy ameno cuando, por ejemplo, enseñaba historia del Perú, pues enseñaba la historia poniendo hincapié en los presidentes del Perú que habían sido buenos o malos, y por ejemplo decía que el presidente Díez Canseco, general Díez Canseco, tenía pues una fascinación por el poder, por la realidad nacional, y gobernaban desde Lima, sin conocer la provincia, gobernaban cambiando sus relaciones políticas con una fantasía de lo que ellos deseaban en la vida. Así fue mi educación secundaria, feliz, increíblemente feliz, y de ahí yo he conservado hasta el día de hoy a todos mis amigos, ¿no? Todos los primer martes del mes nos reunimos a almorzar, de unos almuerzos realmente entrañables, ¿no? Y también conservo a los amigos de cuando estuve en el Santa María, el colegio donde uno pasaba, el Inmaculado Corazón se terminaba en tercero de primaria, y pasaba uno al cuarto de primaria ya en el colegio Santa María, en el cual yo estuve pues unos años. De ahí ya me sacó mi padre, que era inglés de origen, para ponernos en colegios ingleses, ¿no? Ya fue pues, era un mundo inventado, bello, soñado, lleno de humor, lleno de seriedad en el trabajo, la enseñanza. Y pues ahí es donde un profesor me dijo: tú eres escritor, antes que nada eres escritor, ¿no? Y estimuló mucho mi vocación, muchísimo. Y prácticamente me pasó del relato oral a la ficción literaria, ¿no?
Y ya después estudié en la Universidad de San Marcos, hice mi carrera hasta llegar a ser doctor en letras y también abogado, ¿no? Abogado que solo tuve que ver un caso en mi vida, ¿no? Que era, yo estaba en mi despacho de abogado, vacío totalmente, ¿no? Sin clientes. Sin clientes ninguno. Entonces había una señora que tocaba la puerta insistentemente de un médico que no le abría, no estaba ahí, le fallaba en las citas o algo así. Y entonces se pasó a mi estudio y me dijo pues que estaba embarazada, que tenía algunos problemas, y yo, abogado ahí sentado, ¿no? Escuchando contar sus problemas médicos, ¿no? Como abogado. Que en la placa decía, que decía, doctor Alfredo Bryce Echenique. Sí. Pero en fin, Lima se encargó de burlarse de nosotros y nos bautizó, pues, como les decía, abogados asociados, aficionados. Ya de ahí me fui a Europa, después de haber estudiado en San Marcos, que fue como después de estos elegantes colegios ingleses, americanos, etc., que fue como entrar al Perú. Yo dije siempre que ahí había llegado al Perú por primera vez, ¿no?